Hola portaleros, los saluda nuevamente su amigo Prometeo en una edición más de Portal Mental. Y hoy hablaremos sobre qué se conmemora este día Martes Santo. El Martes Santo continúan las celebraciones de la Semana Santa cristiana, que conforme va acercándose los días de los principales cultos, que son Jueves y Viernes Santo, siguen su reflexión acerca de diversos pasajes de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Son días propicios para la reflexión profunda en los que la Iglesia nos invita como en una última llamada a acercarnos al sacramento de la confesión con el fin de estar preparados para vivir la vigilia pascual y el gran acontecimiento de la Pascua. El cristiano debe estar en gracia de Dios para participar con toda la Iglesia del gran banquete de la Eucaristía en la misa más importante del año. En el Evangelio del Martes Santo, Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las negaciones de San Pedro. Este texto es el que es más representativo en este Martes Santo. Y bueno, el texto es de San Juan y dice así: En aquel tiempo Jesús profundamente dijo: Os aseguro que uno de nosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para averiguarse por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dijo a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: Lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, con vosotros me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con que darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Asimismo, también es el día de las grandes controversias. La noche del lunes fue como la del domingo: enseñanzas a sus discípulos y mucha oración. Jesús está en máxima tensión. El ambiente de paz de Betania ayuda a relajar los espíritus, pero Jesús no cede en su lucha y necesita rezar. El martes acude al templo por el camino tantas veces recorrido. Los rostros de los que le acompañan están serios. Ya no hay vítores de los acampados alrededor de Jerusalén, ni en la misma ciudad. Pero muchos quieren oír y ver al Maestro, al Hijo de David, al que resucitó a Lázaro, al que se ha proclamado Hijo del Padre Eterno. Este día, todos los grupos que se oponen a Jesús se van a unir y emplear sus armas dialécticas para destruirle. Siguieron observando y le enviaron espías que simulaban ser justos para cogerle en alguna palabra y entregarlo al poder y jurisdicción del gobernador. Muchas cosas van a quedar claras en este día y mucha va a ser la luz
para los de mente y corazón abiertos. Y bueno, otro pasaje es el pago del tributo al César. Los fariseos se habían enfrentado con Jesús tanto el domingo como el lunes y estaban avergonzados. Ahora van a enviar discípulos camuflados para cogerle en una palabra comprometida. Le preparan una pregunta que creen sin solución, o mejor, con todas las soluciones posibles negativas para Jesús. Es la cuestión de la relación de la esfera religiosa con la autoridad política, gran tema de todos los tiempos y que tantos problemas ha llevado consigo. Acuden con retorcimiento mental, con adulación y falsedad, y acompañados de los herodianos, que eran partidarios del poder de los romanos y de Herodes. La cuestión se plantea así. Entonces los fariseos se retiraron y tuvieron consejo para ver cómo podían casarle en alguna palabra, y le enviaron sus discípulos, junto a los herodianos, a preguntarle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas de verdad el camino de Dios, y que no te dejas llevar por nadie, pues no haces acepción de personas. La suavidad de las palabras esconde la malicia. Ciertamente Jesús es veraz, pero a ellos no les interesa la verdad, sino atraparle y entregarlo como prisionero. Por eso plantean la cuestión que les parece insoluble. Dinos, por tanto, ¿qué te parece? ¿Es ilícito dar tributo al César o no? El tema aparente es solo el del impuesto, pero detrás lleva mucho más carga. Si responde que no se pague tributo al César, se hace reo de rebelión y puede ser tomado preso por los herodianos o los romanos. Si dice que se pague el tributo, se hace colaboracionista y acepta el yugo gentil sobre el pueblo elegido. Algo intolerable para muchos. No parece haber más salidas. El nivel más profundo del tema es el de la relación de lo religioso y lo político. ¿Tiene que regirse el pueblo por las leyes de Dios y ser gobernado por los sacerdotes? ¿O acaso debe tomar la dirección de lo religioso el poder político? En la historia se han dado las dos soluciones con malos frutos casi siempre. Ciertamente la cuestión es compleja. Jesús no rehúye el problema del momento, ni el más profundo, y va a dar una solución que recorrerá la historia a partir de entonces. Conociendo Jesús su malicia, respondió: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Enséñenme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron ellos: del César. Entonces les dijo: Dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La solución sorprende a todos. Toda autoridad viene de Dios, pues la sociedad necesita de la autoridad para no caer en el caos y en la anarquía. Se debe obedecer a esa autoridad en sus mandatos justos y en las leyes que no sean inmorales. Pero lo político es autónomo de lo religioso. Por tanto, es ilícito pagarle el tributo al César, que lo necesita para su función, pero siempre dando a Dios todo el corazón, que es lo suyo propio. Al oírlo se quedaron admirados y dejándole se marcharon, y no pudieron acusarle por sus palabras ante el pueblo, y, admirados de su respuesta, se callaron. Los siglos siguientes contemplan esta respuesta como un giro importante en una cuestión difícil y casi nunca bien resuelta. Otro de los pasajes portaleros es el primer mandamiento de la ley. En el movimiento de los grupos surge una pregunta de uno que ha quedado cautivado por las palabras del Señor. Se acercó uno de los escribas que había oído la discusión y al ver lo bien que les había respondido, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Muchos eran los preceptos que se atribuían a la ley. Unidos
los de la Sagrada Escritura y los de las diversas tradiciones rabínicas eran más de 600. Su cumplimiento parecía imposible para los hombres de buena voluntad. Por otra parte, parecía difícil, si no imposible, ordenarlo según su importancia. La luz de las palabras de Jesús ante las cuestiones anteriores ilumina el alma del escriba de buena voluntad y sin consultarlo con otros se lanza a preguntar con auténtico deseo de saber por no atacar al Señor con astucias. Jesús respondió con palabras conocidas por todos los israelitas, con palabras del Shema Israel, que recitaban todos los días 3 veces. Jesús descubre el pecado de los fariseos y los escribas. El ambiente es tenso y expectante. Jesús vive con intensidad el momento. Quiere dejar algo muy importante a los que escuchan. No se trata solo de sus discusiones con los escribas, los fariseos y los saduceos. Se trata de denunciar la raíz del pecado en los corazones de los hombres. Solo cuando se descubre el rostro de la soberbia se puede vencer y vivir la vida de amor tantas veces anunciada, pero siempre lejana. Por eso Jesús manda que se reúnan los más posibles, también sus enemigos, cuando de pronto Jesús eleva la voz para ser oído por todos y con fuerza expresa de modo fuerte verdades que pueden doler, pero que pueden curar. Va a denunciar el pecado interno de los escribas y de los fariseos, que es actuar para ser vistos, no guiados por el amor. La soberbia espiritual lleva al engreimiento ante la propia perfección de su primer fruto, es hacer las cosas para ser alabados por los hombres. La gloria y el amor de Dios se desdibujan, la humildad se hace imposible y, en una pendiente difícil de controlar, se deslizan una serie de abusos cada vez más notorios. No denuncia Jesús la doctrina de los escribas y fariseos, pues dice, haced lo que dicen, sino las motivaciones de sus corazones. Sus palabras, sus gritos más bien, van a resonar en el templo como latigazos que intentan convertir a los duros de corazón. La cólera de Dios se hace manifiesta como en el Sinaí. El ataque inicial es contra los escribas. Guardaos de los escribas, que les gusta pasear con vestidos lujosos y que los saluden en las plazas, y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, que devoran las casas de las viudas mientras fingen largas oraciones. Estos recibirán un juicio más severo. Después reúnen su crítica a fariseos y escribas, es decir, a los que presumen de cumplir la ley, tanto si son doctos como si no lo son. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced y cumplid todo cuanto os digan, pero no hagáis según sus obras, pues dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre los hombros de los demás, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos como los hombres. Ensanchan sus filacterias y alargan sus franjas. Acepten los primeros puestos en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas, y que la gente les llame rabí. Vosotros, al contrario, no os hagáis llamar rabí, porque solo uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. A nadie llaméis Padre vuestro sobre la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, el celestial. Tampoco os hagáis llamar doctores, porque vuestro doctor es uno solo, Cristo. El mayor entre vosotros sea vuestro servidor. El que se ensalce a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será ensalzado. No niega la autoridad de unos y de otros, desvela el fondo de sus intenciones que se manifiesta en vanidades que alcanzan el ridículo. El amor verdadero es humilde y busca servir más que servirse. La humildad no tiene fuerzas para decir que es humilde,
pues sería orgullo espiritual. Pero se advierte en qué sirve a todos. Entonces Dios da gloria en lo más íntimo del alma y cuando conviene en lo exterior. Pues ya nada puede hacer daño al que nada busca en las vanidades humanas. Bueno, invectivas contra los escribas y fariseos. Hasta este momento el Señor se ha dirigido a discípulos suyos para que corrijan la soberbia que corrompe hasta lo religioso si entra en el alma. Los escribas y fariseos se agitan molestos, no aceptan la corrección, murmuran. Jesús los mira con indignación, sus ojos llamean, el tono de su voz se eleva. Golpea aquellas almas para que se les abran los ojos, el látigo de su lengua se agita en el aire, golpea las conciencias y surgen otros 7 ayes parecidos a los que en un pequeño grupo ya había dicho Jesús. Pero ahora la denuncia va a ser dicha en público y en el templo de Dios. La justicia se hace voz que denuncia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que entrarían. La palabra hipócritas llena el ambiente, hombres de 2 caras y de sentimientos retorcidos, y ataca la actitud de cerrar el reino de los cielos a los humildes. Ni entran ni dejan entrar. Han perdido la llave de la salvación al perder el sentido del amor que todo lo ilumina. Los cumplimientos externos no bastan si falta esa actitud de corazón, de la voluntad y de la mente. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que vais dando vueltas por mar y tierra para ser un solo prosélito. Y una vez convertido, le hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. El proselitismo para acercar las almas a Dios es bueno y se debe vivir con celo, pero una vez dentro, ¿qué se les da? Lo mismo que ellos viven. Su celo es movido por falta de rectitud de intención y los que entran se encuentran con desorientación y con pecado. De poco valió el proselitismo. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, el jurar por el templo no es nada, pero si uno jura por el oro del templo, queda obligado. Necios y ciegos. ¿Qué es más, el oro o el templo que santifica al oro? Y el jurar por el altar no es nada, pero si uno jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos. ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por tanto, quien ha jurado por el altar, jura por él y por todo lo que hay sobre él. Y quien ha jurado por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y quien ha jurado por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que en él está sentado. Pervierten en el sentido de lo sagrado, usan a Dios y abusan de su santo nombre. Por eso son ciegos, que no ven que la santidad del juramento la da Dios mismo con su grandeza y poder. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis abandonado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas últimas había que hacer sin omitir aquellas, guías de ciegos, que coláis un mosquito y os tragáis un camello. Cuidan cosas pequeñas e insignificantes y descuidan las grandes. Bueno, es cuidar lo mínimo, pero a condición de que lo grande sea tratado con esmero y delicadeza. Esa es la verdadera piedad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro quedan llenos de carroña e inmundicia. Fariseo ciego, limpia primero el interior de la copa, para que luego llegue a estar limpio también el exterior. Las apariencias pueden llevar a pensamientos en que son santos y perfectos, pero a Dios nadie le puede engañar. Los malos deseos y los pensamientos desbordados es lo que deben cuidar. Después vendrá lo exterior como fruto que nace de buena raíz.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera aparecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda podredumbre. Así también vosotros por fuera aparecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e indignidad. La imagen del sepulcro blanqueado ha cristalizado como señal de la hipocresía. La verdad y la sinceridad ante Dios puede llevar a superar esa corrupción. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis las tumbas de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así pues, atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas, y vosotros colmad la medida de vuestros padres. Esta es la denuncia fundamental. Jesús revela lo que en aquellos momentos está en sus corazones: el odio hasta la muerte contra toda justicia. Quieren matar al inocente porque no aman a Dios. Son hijos de Caín, que odia al inocente Abel porque sus obras eran malas y la vida del justo es un reproche inocente. Jesús advierte su irritación, pero no cede. Serpientes, razas de víboras, ¿cómo podéis escapar de la condenación del infierno? Por eso he aquí que voy a enviar a vuestros profetas, sabios y escribas. A unos mataréis y crucificaréis, y a otros los flagelaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que matasteis en el templo y el altar. En verdad os digo, todo esto caerá sobre esta generación. El enfrentamiento cada vez es más total. Jesús quiere enderezar a aquellos hombres de su conducta desviada por la fuerza del profeta, pero lo que consigue es que su odio llegue al máximo y pongan todos sus medios para matarle. Y bueno, portaleros, esperemos que hayan sido de su agrado estos pequeños pasajes que son lo que fue un poco más relevante en este martes santo. Espero que puedan compartir nuestro contenido, puedan comentarnos, darnos su opinión y, ¿por qué no?, pues seguirnos en las siguientes emisiones, donde con gusto les platicaremos detalladamente los días siguientes de Semana Santa, ya que recuerden, los días más importantes están por venir y pueden estar enterados detalladamente de qué ocurrió en estos días. Bueno, portaleros, por esta ocasión me despido. Nos vemos a la próxima.